en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en santidad. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Beit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada, y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Hesbón y Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años. Por la cuesta de Lujit subirán llorando, y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido, y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Bir Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab, y a los sobrevivientes de la tierra. Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más en este su programa Raíces, esperando en el Señor que Dios le bendiga de manera poderosa en este día y como todos los días, que la palabra del Señor ministre en nuestras vidas y aprendamos cada día como estamos aprendiendo, mis amados hermanos. Estamos aprendiendo cada día más de su palabra a través de cada enseñanza, de cada libro, cada capítulo, y le damos gloria a Dios por eso. Así que hoy nos corresponde Isaías capítulo 15. En este capítulo 15 vemos la profecía sobre Moab, lo que ha de acontecer a este pueblo y sus ciudades principales. Vemos a través de la palabra que en una sola noche, como dice aquí la palabra del Señor, tan solo en una sola noche serían destruidas esas principales ciudades de Moab. Moab sabemos que son los descendientes de la relación incestuosa de Lot, y se caracterizaban por ser por su soberbia, por ir en contra de Dios, su pecado y su rebelión en contra de Dios. Y vemos al Dios Todopoderoso que señala juicio para Moab. Y vemos el corazón del profeta, que aunque Isaías sabe y reconoce que este pueblo son enemigos de Dios, pero aún así vemos el profeta que tiene compasión. Dice en el verso 5, mi corazón dará grito por Moab. Así que vemos a un profeta que puede tener, ¿verdad?, compasión genuina aún por los perdidos. Y llama mucho la atención porque aún a esto nos hace enseñar a nosotros que nosotros tenemos que tener compasión aún por los perdidos. Y sabemos que el juicio de Dios alcanzará el pecado y toda rebelión que se levanta en contra del Señor. Así que en este capítulo lo que vemos es una devastación causa por el juicio de Dios para destruir a de Moab, para poner en silencio, para ejecutar ese juicio sobre estas ciudades. Y es Dios, y Dios usa al profeta Isaías para hablar, para llevar este mensaje y para llevar esta decisión que es por Dios, amados hermanos. Es Dios quien
quien como Dios soberano, Dios justo, ejecuta los juicios en contra de quienes son sus enemigos y de aquellos que se levantan en contra del Señor. Entonces va a ver, y vemos un luto general aquí, vemos un luto general, ¿verdad? Donde habla el verso 3, el verso 4 y también y vemos la palabra del profeta, ¿verdad? Su compasión y su llanto, su grito por lo que ha de acontecer a esta nación. La tragedia del orgullo, como les decía hace un rato, la nación de Moab era una nación pecaminosa, era una nación que se rebelaba contra el Señor, contra Dios, y el dolor, ¿verdad? Solidario que vamos a ver aquí, que habla el profeta, ese dolor por los perdidos, el cual, como dije hace un rato también, debe estar en nosotros. Termina con la escasez y la angustia que va a haber en este pueblo, en estas ciudades. O sea, amados hermanos, cuando Dios determina algo, cuando Dios habla, cuando Dios habla en su palabra, todo lo que ha de acontecer, todo lo que Él ha de hacer, amados hermanos, creamos firmemente a su palabra. Dios no es un juego. Dios es real, Dios es verdadero. Así como ejecutó estos juicios que vemos en el Antiguo Testamento y vemos como Isaías habla en este capítulo 15, donde dice en verso 1 y verso 2, profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bajid y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. O sea, hay un juicio sobre todas estas ciudades, sobre este pueblo, y vemos que este pueblo iba a entrar en la angustia, iba a entrar en la tragedia, iba a entrar en el dolor, iba a entrar en un luto por todo lo que iba a acontecer, como lo relata el verso 3 y verso 4. Se ceñirán de cilicio en sus cabezas, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Hasad se oirá su voz. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. O sea, va a haber ciertamente este pueblo iba a pasar por un momento de angustia, por un momento difícil y por el juicio de Dios, por la causa del pecado, por la causa de que se rebelaban contra el Señor. Así que todo pecado, toda rebelión contra Dios tiene su justo juicio. Dios ha de juzgar todo pecado. Dios tiene juicio señalado para el pecado. Y eso lo vemos, amados hermanos, a través de la palabra del Señor. Aun cuando vamos a Apocalipsis, el último libro de la palabra del Señor, vemos los juicios que Dios ha de derramar sobre esta tierra. ¿Cuál es la causa? El pecado. El pecado y la rebelión contra Dios. Así que hablamos de un Dios de amor, de un Dios de paz, de un Dios de misericordia. Sí, ciertamente, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y a veces pensamos que el Señor se quedará de brazos cruzados cuando el hombre sigue rampante en sus pecados, en sus delitos,
y que Dios no ha de hacer nada, y que muchos piensan que Dios no hará nada. Pero sí, amados hermanos, las Escrituras nos enseñan que Dios en su santo juicio, siendo un Dios justo, hará justicia. Ha declarado juicio en contra del pecado y de todos los que se rebelan contra él. Pero damos gracias al Señor y damos gloria a Dios por nuestras vidas, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy usted y yo estamos aquí. Estamos aquí para adorar y glorificar el santo nombre del Señor, para seguir llevando esta palabra y llevando el mensaje de Jesucristo a toda criatura, tal como así lo dice el Señor en el Nuevo Testamento. Aquella encomienda que Dios le dio a la iglesia nos ha dado a nosotros: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Y todo aquel que cree será salvo, y el que no crea será condenado. O sea, ahí vemos el justo juicio de Dios para los que no creen, para los que se rebelan contra Dios, para aquellos que no van a querer el camino del Señor, con sus corazones atados de maldad, llenos de pecado, llenos de malicia, llenos de tanta mundanalidad. Personas que no van a querer oír el mensaje del Señor. Y ese pecado va a pasar por el juicio de Dios. Todo pecado pasará por el juicio de Dios. Así como vemos a Moab siendo juzgada, siendo enjuiciada por el Señor. No por un Dios malo e injusto, sino por un Dios bueno y justo y lleno de toda justicia. Dios declaró este juicio para este pueblo porque ellos se rebelaron contra Dios, porque ellos pecaban contra Dios, porque era un pueblo que estaba en una soberbia continua, el orgullo, la soberbia, la altivez, y todo pecado va a pasar por el juicio de Dios. Así que vemos entonces también a un profeta que tiene que traer la profecía, tiene que traer el mensaje de Dios, tiene que hablar lo que Dios ha de hacer con este pueblo. Pero aún así, este profeta llora, gime, se compadece aún de los enemigos. Nuestro Señor Jesucristo dice que aún hasta nuestros propios enemigos debemos amar. Y vemos ese dolor solidario del profeta, en donde dice: mi corazón, en el verso 5, dará gritos por Moab. Entonces, ¿qué muestra el profeta sobre este pueblo? Angustia, compasión genuina por los perdidos, a pesar de la certeza del juicio divino. A pesar de que el juicio divino, la certeza de ese juicio que va a ir en contra de este pueblo, pero el profeta gime, llora, se lamenta por lo que ha de acontecer. Así debemos nosotros también tener compasión y lamentarnos por los perdidos. Y seguir pregonando este evangelio, llevando el mensaje del Señor, hablando esta verdad, la verdad de Dios, sin tapar, sin quitar, sin añadir nada. Porque ciertamente todo pecado pasará por el juicio justo de nuestro Dios. Así que meditemos en esta palabra, pensemos en cómo Dios
quebranta, rompe, aniquila, destruye toda soberbia, todo orgullo, toda rebelión contra Él. Dios es todopoderoso, Dios soberano, que hace todo como Él quiere. Aunque también es un Dios de compasión, un Dios de misericordia y un Dios que sigue tratando con el hombre. Un Dios que aún su palabra sigue vigente, su mensaje sigue vigente, su evangelio sigue vigente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Isaías se lamentaba y lloraba y sabía que el juicio contra este pueblo era eminente, y sabía que Dios iba a juzgarlo y que iba a pasar por el juicio y que ellos se iban a lamentar grandemente, y no iba a quedar nada, ni aún dice, iba a haber una escasez, iba a haber una angustia, donde todo iba a acabarse, donde toda prosperidad, toda riqueza, todo recurso y todo sustento de ellos, todo esto se iba a terminar, dejando claro que el juicio de Dios altera permanentemente la vida de quienes se oponen. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Sigamos disfrutando cada día de esta poderosa palabra, de este libro de Isaías, de toda esta palabra, de todos estos juicios de Dios, y cómo el profeta, el hombre de Dios, tuvo que ejercer con mucha obediencia y respeto y dedicación a Dios, y llevar el mensaje, aunque a veces el mensaje, como era este capítulo 15, aún llevando él el mensaje de juicio de Dios para los enemigos de Dios, aún quebrantaba el corazón del profeta, porque se movía a compasión y sabía que aquel pueblo iba a pasar por las consecuencias, y aquellas consecuencias eran por causa del pecado. Así que tengamos nosotros compasión por los que están perdidos, sigamos orando, sigamos ministrando y sigamos llevando el mensaje del Señor, así como aquellos profetas obedecieron, que nosotros también obedezcamos. Todo hombre de Dios, todo líder, todo llamado, todo pastor, todo misionero, todo maestro y todo hombre que Dios ha llamado al ministerio, que lleve con denuedo la palabra del Señor, que no reste, que no añada, que lleve el mensaje del Señor tal como Dios así lo ha dado. Que nosotros pongamos nuestra mirada en nuestro Salvador Jesucristo, que obedezcamos, amados hermanos, el llamado que Dios ha hecho, y llevemos el mensaje, aunque muchas veces esta palabra quebranta, esta palabra es de juicio, y esta palabra trae consecuencias contra todo pecado, pero nosotros vamos a ser reverentes y temerosos de Dios sobre todas las cosas. Que Dios me los bendiga en este precioso día. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en santidad.